El año es 30 después de Cristo y Jerusalén está a punto de estallar. No por una guerra visible, no por ejércitos marchando, sino por algo mucho más peligroso. Una idea que no se puede detener. Desde lejos la ciudad parece tranquila, casi sagrada. Peregrinos caminan entre callejones de piedra, los rituales siguen su curso, todo parece bajo control. Pero bajo esa superficie, algo está cambiando. Una tensión invisible crece en silencio, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Es la Pascua, el momento en que un pueblo entero recuerda cómo fue liberado de un imperio. Y Roma lo sabe. Roma siempre lo sabe, porque los imperios no temen tanto a las armas, temen a lo que las personas empiezan a creer. Por eso hay soldados en cada esquina, vigilando cada gesto, cada conversación, cada grupo que se forma. No porque haya comenzado una rebelión, sino porque podría comenzar en cualquier momento. Y para Roma, la posibilidad ya es suficiente. En medio de esa ciudad cargada de historia y tensión, un hombre entra sin ejército, sin poder político, sin título oficial, pero con algo que ningún imperio puede controlar completamente: influencia. En pocos días será arrestado, rechazado y ejecutado. Pero la pregunta que atraviesa los siglos no es cómo ocurrió todo, sino por qué. Jerusalén vive en ese momento bajo una ilusión cuidadosamente construida. Parece estable, pero en realidad es frágil. Está bajo dominio romano, pero gobernada en lo cotidiano por líderes religiosos que caminan constantemente sobre una línea peligrosa entre obedecer y conservar su propia autoridad. En el centro de ese equilibrio se encuentra el templo, no solo como un lugar sagrado, sino como el corazón político del sistema. Ahí se concentra el poder, ahí se mantiene el orden, y quienes lo controlan saben algo inquietante: su autoridad no es absoluta. Es prestada, es condicionada y puede desaparecer en cualquier momento si Roma percibe descontrol. Basta un disturbio, una multitud fuera de control durante la Pascua, y todo se vendría abajo. Ese es el escenario en el que aparece Jesús de Nazaret, no como un líder militar, no como un estratega político, sino como algo mucho más difícil de definir: una voz. No actúa como un revolucionario, no tiene armas, no forma alianzas, no diseña planes para tomar el poder, y sin embargo las multitudes lo siguen, no porque prometa derribar a Roma, sino porque habla con una autoridad que no proviene de ningún cargo. Habla de un reino, pero no de uno que pueda verse, ni conquistarse, ni defenderse con espadas. Y esa ambigüedad comienza a romper el equilibrio, porque lo que no se puede definir, tampoco se puede controlar. La gente escucha y empieza a imaginar algo distinto. No es todavía una rebelión, no es una revolución abierta, pero es el inicio de algo, una posibilidad. Y la posibilidad, en una ciudad llena de memoria y tensión, es suficiente para inquietarlo todo. Los primeros en percibirlo no son los romanos, son los líderes religiosos. Ven cómo las multitudes crecen, cómo la atención cambia, cómo la influencia empieza a desplazarse, y entienden que el problema no es solo espiritual, es político. Cada enseñanza, cada reunión, cada momento en que las personas se reúnen alrededor de él aumenta el riesgo. Si Roma interpreta ese movimiento como una amenaza, las consecuencias no caerán sobre el hombre que habla, sino sobre ellos, los encargados de mantener el orden. Y entonces, la pregunta cambia. Ya no es quién es él, sino en qué podría convertirse. Y en ese cambio, nace el miedo. Hay un patrón que comienza a tomar forma. Un hombre entra en la ciudad siendo aclamado. Algunos lo llaman rey. Habla abiertamente de un reino. Interrumpe actividades en el templo. Cuestiona prácticas. Desafía autoridad. Y todo esto ocurre en el momento más sensible del año. Para la mente romana, esto no es coincidencia, es una escalada. Y Roma no espera a que la rebelión estalle. Actúa antes de que la chispa se convierta en incendio. En silencio, lejos de la multitud,
comienzan a tomarse decisiones, conversaciones que no quedaron registradas, pero que cambiaron la historia. No hay un instante exacto en que todo se decide, pero poco a poco se construye una sensación de inevitabilidad. Algo debe hacerse. El arresto no ocurre de día, no frente a la gente, ocurre de noche, en secreto, lejos de aquellos que podrían reaccionar. Y ese detalle lo dice todo. No se trata de justicia, se trata de control. Un hombre que habla en público es capturado en la oscuridad, porque el verdadero peligro no es la violencia, es la persuasión. Cuando las palabras empiezan a mover a las personas, cuando las ideas se expanden sin estructura ni jerarquía, el poder pierde su capacidad de prever lo que sucederá. Y la imprevisibilidad es algo que ningún imperio tolera. El juicio que sigue es caótico, acelerado, inestable. Testigos que se contradicen, acusaciones que cambian, una narrativa que no logra sostenerse. Pero la estabilidad no es el objetivo. Lo que importa es resolver, rápido, antes de que la ciudad despierte, antes de que surjan preguntas, antes de que el delicado equilibrio se rompa. Y aún así, hay duda, porque el caso no encaja. No hay ejército, no hay revolución organizada, no hay señales claras de rebelión. Solo un hombre cuya influencia no puede medirse, y eso lo vuelve aún más peligroso. Cuando es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, todo cambia. Pilato no está interesado en debates religiosos. Su función es mantener el orden y proteger el poder de Roma, y por eso formula la única pregunta que importa. ¿Eres el rey de los judíos? No es una cuestión espiritual, es política, porque en Roma solo hay un rey, y cualquier insinuación de otro, incluso simbólica, representa una amenaza. La respuesta no aclara nada, solo profundiza la tensión. No hay una negación clara, ni una afirmación directa, solo ambigüedad, y Roma no sabe vivir con ambigüedad. Necesita certezas, amenaza o no amenaza, culpable o inocente, actuar o liberar. Pilato duda, y en ese momento la presión comienza a crecer, no de forma espontánea, sino dirigida. Las voces se elevan, las acusaciones se intensifican, el enfoque cambia. Ya no se trata del hombre frente a él, sino de lealtad, de poder, de supervivencia dentro del sistema. La frase que cambia todo es directa. Si lo sueltas, no eres amigo del César. En Roma, eso no es una opinión, es una advertencia. La lealtad define quién permanece en el poder. Mostrar debilidad, permitir siquiera la posibilidad de un rival, es abrir la puerta a la sospecha. Y en Roma, la sospecha puede ser mortal. Ahora la decisión deja de ser legal, se vuelve estratégica. Pilato no elige entre justicia o injusticia, elige entre estabilidad o riesgo, entre mantener el control o permitir que la incertidumbre crezca. Y ahí es donde la historia cambia, no con ruido, sino con cálculo. Pilato elige el orden. La sentencia es crucifixión, un castigo reservado para enemigos del Estado. No es solo una ejecución, es una declaración. Roma no solo elimina a un hombre, define lo que representa. Ya no importa si realmente era una amenaza, importa lo que podía inspirar. Y la inspiración, en el momento inadecuado, puede derribar imperios. La ejecución es pública, intencionalmente. La acusación queda expuesta, rey de los judíos. Es una burla, una advertencia, un mensaje claro para todos. Así actúa Roma, así aplasta lo que no puede controlar. Pero algo no encaja. El hombre en la cruz no actúa como un rebelde. No hay resistencia, no hay desafío final, no hay llamado a la lucha. Solo palabras, palabras de perdón. Y eso rompe la narrativa. Porque Roma puede controlar cuerpos, pero no puede controlar el significado. Y es en el significado donde vive la verdadera influencia. En los días siguientes ocurre algo que nadie anticipó completamente. La historia no termina, comienza, se expande en silencio, luego con fuerza, no por la violencia, sino por la convicción, no por poder, sino por convicción.
Aquello que Roma intentó eliminar empieza a escapar de su alcance. Lo que debía ser el final se convierte en el inicio y surge una pregunta que no desaparece. ¿Roma eliminó una amenaza o creó algo mucho más grande? Porque las decisiones políticas ocurren en momentos, pero sus consecuencias duran siglos. Pilato eligió estabilidad, eligió proteger su posición, eligió mantener el orden, pero con esa decisión participó en un evento que sobreviviría al propio imperio. Roma, con todo su poder, eventualmente desaparece, su autoridad se disuelve, su fuerza se convierte en historia, pero ese momento permanece, no como un detalle menor, sino como un punto de quiebre, un instante en el que el poder actuó para protegerse y quizá aceleró aquello que más temía.